Vamos a estar viendo en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. Esa es la porción bíblica que tenemos para meditar en ella y a través de ella se desglosan muchas escrituras en las cuales nosotros podemos estudiar, entender. Y la palabra de Dios nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El tema que vamos a estar viendo a través de estos versos es viviendo para la esperanza. Viviendo para la esperanza. Es el tema que estamos a desarrollar, viviendo para la esperanza. Amén. Dentro de estos 3 versos que hemos leído está el tema. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Descubra pues, amado hermano y hermana, entre esos 3 versículos usted, cuál es la esperanza en la cual usted debe de vivir, a la cual usted debe de vivir, a la cual yo debo de vivir. Sabe que todo creyente, cada creyente que hay en el mundo, cuando no entiende por lo cual vivir y para qué vivir, pierde de vista para lo cual va a vivir. Y no le entusiasma nada en la vida por qué vivir.
Hay falsas esperanzas de nosotros en la vida muchas veces. Hay falsas esperanzas en la vida en nosotros. Muchas veces nosotros hemos dicho en nuestra propia vida, teniendo esperanzas falsas, y dice el papá o la mamá, y muchas veces no, yo le ruego a Dios que me permita vivir porque mi hijo, porque mi hija está muy pequeña, o con quién va a quedar, o qué va a pasar de ella. De eso Dios tiene cuidado. Tú no puedes estar pensando: está mi esposa, por mi esposa, Señor, ¿cómo quedaría mi esposa? O que ella dijera: yo quiero vivir porque ¿cómo quedaría mi esposo? Todas esas cosas son incorrectas en la vida de nosotros, si por eso queremos vivir. Cuando cristianos no tienen dentro de su vida por qué vivir, y no les han ubicado en sus vidas cristianas por qué vivir, sabe que son cristianos mediocres, cristianos que no están viviendo para nada, cristianos que no se esfuerzan, cristianos que no entienden, que a cada rato se desmayan. No que les dé ahí, ¿verdad?, epilepsia, no, sino que se desmayan espiritualmente en sus vidas. Y se enfocan hablando y diciendo: es que yo no entiendo, es que yo no sé aquí. Yo le he dicho a usted, usted no necesita estar entendiendo. Usted solo lo que necesita es para qué vivir y por qué vivir. Dios para eso nos enseña día tras día en nuestra vida, y lo que podemos entender, eso es para mi vida y voy a vivir en eso. Pero lo que yo no entiendo, Dios es el encargado de dármelo a entender en el tiempo que Él quiere y desea. Pero como pastor yo soy llamado a enseñarle a usted y a mostrarle para qué es que usted debe de vivir. Pero esa condición de vida debe de entenderla usted y estar de acuerdo, porque eso es lo que Dios quiere. Comenzamos pues, y vamos a hacer pedacitos esos versos que hemos leído, los 3 versos. Y a través de esos 3 versos vamos a encontrar mucho en la palabra de Dios. En primer lugar, encontramos en el verso número 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Primero, cada uno de nosotros debe de saber quién es el amor. El amor es una persona. Dios no tiene amor, no. Dios en sí
En toda su naturaleza Dios es amor. Y ese amor se personificó para venir a la tierra. Se hizo como un hombre. Vivió como hombre, estuvo como hombre en esta tierra y Él era el amor. Dios a través de Jesús se hizo hombre, se hizo humano. El amor se personificó, tomó cuerpo de ser humano, se hizo hombre. Y Jesús es el amor derramado en este mundo para todos, desde el que hubo, desde el primer hombre, desde Adán, hasta el último que va a nacer en esta tierra, necesita entender quién es el amor y recibirlo en su vida. San Juan capítulo 3 y el verso 16, todos lo sabemos. Todos sabemos ese verso, pero también tenemos otros versos, los cuales nosotros debemos de entender. En Primera de Juan, en el capítulo 4 y en el verso 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió ¿a quién? A su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nosotros vivimos por el amor de Dios. ¿Y quién es el amor de Dios? Jesús. El verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vea, hermano, vea, hermana, ¿quién es el amor? Es Jesús. Ese es el amor de Dios. Con ese amor en la vida de nosotros, toda la perspectiva de vida cambia. Cuando nosotros entendemos quién es el amor y qué hizo Él a través del amor para la vida de nosotros, entonces necesitamos comprender y entender que debemos de vivir en ese amor que Él derramó para la vida de nosotros. Cuando no vivimos en ello, estamos fallando a Dios. Dios, a través de su amor derramado en la cruz del Calvario por cada ser humano, ese amor ha alcanzado a todos los malos, a todos los perversos. Y ese amor seguirá alcanzando hasta el último que viva sobre esta tierra. Lo único que a ese amor hay que recibirlo, hay que creerlo, hay que aceptarlo en la vida de nosotros para que ese amor
Vida de nosotros, nuevos nacimientos, cambios. Y a través de ese amor es que nosotros debemos de vivir en ese amor. ¿Cómo nos ha llegado ese amor? A través de Jesucristo, pero también a través de su Santo Espíritu. Toda aquella persona o hijo de Dios que no ama porque no quiere, o no ama porque no ha nacido de nuevo. No ha sido engendrado por Dios, porque todo el odio que pudo haber habido en las vidas de nosotros ya desapareció. Aquella palabra que es famosa, que me cae mal, en la boca de un creyente no debe de existir. Un hijo de Dios no puede hablar así. Un hijo de Dios no deben de salir palabras hirientes, ofensivas, con odio para los demás, sino deben de salir con amor. ¿Por qué? Porque ese amor ha sido derramado en las vidas de nosotros. Romanos capítulo 5, verso 5. Ahí tenemos la palabra. ¿Cómo podrá contrariar alguien la palabra de Dios? Y el que contraría la palabra de Dios, entonces esta persona no es hijo de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿a dónde? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si tú eres un hijo de Dios, eres un nacido de Dios, eres un nacido del Espíritu, y el Espíritu Santo ha traído a tu vida el amor de Dios. ¿Cómo es posible que alguien pueda estar hablando hirientemente hacia una persona? Yo he hablado y le he dicho a personas, le he dicho, mira, yo te amo a ti, pero el pecado que haces, eso no lo amo, eso lo odio. Yo te amo, tú como persona te amo, pero no lo que practicas, no lo que vives, no en la condición en la que te encuentras, porque esa es una abominación delante de Dios. Ninguno de nosotros puede odiar a una persona que vive incorrectamente. ¿Cómo va a odiar usted a una prostituta? Va a odiar lo que ella hace, lo que ella es. ¿Cómo va a odiar a un afeminado? Usted no puede odiar a esa persona. Usted tiene que amarle, pero lo que va a odiar es el pecado en el que él vive. A una lesbiana, ¿cómo la va a odiar usted? Usted tiene que hablar con aquella persona, pero Dios lo que odia, Dios te ama a ti, pero no lo que tú haces ni lo que tú vives. Cuando uno habla, tiene que esclarecer el punto en lo cual el Señor quiere que nosotros demos a entender. Dios no odia a nadie de los seres humanos, pero odia el pecado. Dios no puede vivir con el pecado. Dios odia el pecado en la que las personas viven. Dios no odia a aquellas personas que están en grupos vandálicos, no. Dios odia lo que ellos hacen, no a ellos.
por eso nosotros debemos de aprender en Dios a través de lo que Él nos enseña. Dios es amor. Y el amor de Dios es Jesús manifestado a nosotros. Por eso, aquí en medio de nosotros debemos de aprender a vivir en el amor de Dios. Nadie debe de decir nada en contra de otra persona, porque si usted está hablando en contra de otra persona, esa persona tiene el amor de Dios. ¿Y quién es el amor que tiene esa persona? Es Jesús. Y si usted odia a esa persona, está odiando a aquella que es el amor, Jesús. ¿Y cómo es posible que un hijo de Dios piense en que le va a caer mal un hijo de Dios? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Y cuál es el amor que nos ha dado el Padre? Jesús. Segundo, para que fuéramos hechos hijos de Dios. Para que fuésemos hechos hijos de Dios. El derramarse Jesús en la cruz del Calvario, el despojarse Él, que fuésemos hechos hijos de Dios. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una carta poder dada de parte de Dios a cada uno de nosotros. Aquí está: tú eres mi hijo. Potestad. En la cruz del Calvario Dios hizo eso para la... Nos ha dado una carta poder para que a través de ella usted pueda decir: Dios ha dicho, aquí está, miren mi carta, Él ha dicho, su hijo, yo soy su hijo, Él me ha hecho su hijo, Él me ha engendrado, Él me ha comprado, Él ha pagado por mí. Nos ha dado potestad, nos ha dado poder. En San Juan capítulo 11, verso 52. Y nos dice: y no solamente por la nación, está hablando de la muerte de Jesús, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿A dónde? En todo el mundo. No importa el lugar en donde se encuentre una persona, si ha creído en Jesús, se le ha recibido,
en su corazón, le ha hecho Dios un hijo de Dios en donde quiera que se encuentre y qué color de piel sea, cómo hable, cómo esté, ha sido hecho un hijo de Dios. ¿Por qué? Por lo que Él hizo, por haber derramado su amor. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando ya nosotros somos salvos, alcanzados por Dios, derramado Dios en las vidas de nosotros, ya hemos sido engendrados por Dios a través de su palabra. ¿Cómo es que debemos de vivir? ¿Cuál es la naturaleza en la cual debemos de vivir nosotros? ¿En qué debemos de vivir? En Primera de Juan capítulo 3 versos 9 y 10. Primera de Juan capítulo 3 verso 9 al 10. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? El que ha sido salvo, el que ha recibido a Cristo como Salvador y Señor en su vida, el que ha sido engendrado por Dios, el que ha nacido de nuevo, amados hermanos, cada uno de nosotros debe de ser entendido en ello, que ya no debemos de vivir en el pecado. El que vivía en fornicación ya no debe de vivir en fornicación. El que estaba en adulterio ya no debe de vivir en adulterio. El que era un afeminado ya Dios lo debe de haber cambiado y transformado y haberle hasta cambiado la voz si la tenía en una condición incorrecta. A una prostituta, eso lo hace Dios. En cualquier ámbito donde nosotros nos hemos encontrado, cuando hemos recibido a Cristo, debe de cambiar en una forma total y dar vuelta, darle la espalda a lo que antes hacíamos. Si alguien hacía algo incorrecto, de todas formas como fuere, ya no debe de hacerlo. Si era un mentiroso, ya no debe de mentir. Si alguien robaba, ya no debe de robar. Si a alguien le gustaba andar hablando de la gente, ya no debe de andar hablando de la gente. Ya no debemos de vivir del pasado. Ya no debemos de vivir en donde nos encontró. Veamos qué dice el apóstol Pablo.
Romanos capítulo 6. ¿Ya tienen el capítulo 6? La palabra nos dice así: ¿estamos listos para leer? Leemos desde el verso 15 leamos desde antes, verso 8 en adelante vamos a leer. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo también resucitó de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que ha nacido, el que fue engendrado, el que ha muerto, Él nos da una vida nueva a nosotros, de la cual no podemos seguir en ella. No podemos estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho nuevo. En Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y esto erais algunos. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿En qué hemos sido ya hechos nuevos en Cristo?
esto erais: prostituta, ladrón, afeminado, todo lo que hay en el mundo. De ahí el Señor nos ha sacado, pero hay que entender qué es lo que Él hace en las vidas de nosotros, porque algunos reciben a Cristo pero quieren seguir en esa condición, entonces no le reciben. Una persona que nace de nuevo y está en fornicación, ¿qué es estar en fornicación? Estar viviendo con una persona sin casarse. Esa persona, cuando está en Cristo, llega a la iglesia y oye esto, no le deja estar tranquilo. Entonces esa persona lo que tiene que hacer es casarse lo más rápido posible para estar viviendo correctamente delante de Dios. Si alguien en Cristo lo alcanza Dios y está viviendo en adulterio, ¿qué es lo que tiene que hacer ese hombre o esa mujer? Dejar a ese hombre o dejar a esa mujer y regresarse con su esposa o con su esposo, porque no puede seguir así. Y si ya no se puede volver con su esposa o con su esposo, ese hombre debe de renunciar y dejar a esa mujer y vivir para siempre para Dios él solo. ¿Por qué? Porque él ya no se puede casar con nadie. Pero la mujer ya se casó con otro, la mujer que era de él. Entonces él ya no puede regresar con ella porque la mujer ya tiene a otro. Entonces se debe de quedar con la que tiene. Si está en Cristo, no. Tiene que comenzar a vivir para Dios. Pedirle a Dios la fuerza, pedirle a Dios. El que era ladrón no debe ya de robar. Y si este que es ladrón tiene la oportunidad de poder de reivindicar en su vida cristiana, ¿y sabe a quién le robó? Y ahí tiene las cosas. Y puede llegar a donde esa persona y decirle: mire, aquí vengo yo como un cristiano. Oye, ¿y eso qué tiene que ver? Es que yo fui el que le robé a usted esto y esto, y ahí lo tengo y se lo vengo a regresar. ¿Ah, de veras? Sí. Ay, me imagino que ese hombre o esa mujer hasta va a abrazar a ese hombre. En lugar de decirle: voy a echar la policía o lo voy a meter acá. ¿Qué hace Zaqueo? ¡Oh! Ha llegado la salvación a esta casa. Si ese hombre se convirtió del todo, hermano. ¿Y qué es lo que dice? Él devuelve lo que él sabía que lo había hecho mal por andar cobrando de más, haberle cobrado tantos impuestos a la gente y todo. Él dice, cuando recibe a Cristo, ¿qué dice él? He aquí, ese hombre, hermano, recibe al Señor Jesucristo y le da vuelta la mente, el corazón, toda su vida, y él comienza: esto yo no lo hice correctamente, esto yo lo hice mal, yo le cobraba más a la gente, hacía. Y este hombre comenzó a devolver, a devolver, a devolver, a devolver, a devolver todas las riquezas que él tenía, porque algunas las había robado, otras había cobrado de más, y comienza a regresar y a regresar. He aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, ¿qué dice? Se lo voy a devolver. ¿Cuántas veces? En 4 veces.
Esos son verdaderos cristianos, pero algunos llegamos a Cristo y no nos da en qué pensar en lo malo que hicimos. No pensamos en que podríamos arreglar la situación que tenemos antiguamente con alguien. Si antes no le hablaba a alguien y ahora está en Cristo, ni eso quiere arreglar. Quiere vivir no hablándole a aquella persona. El Señor dice: esto erais. Ya ahora en Cristo, ya fuisteis, ¿cómo? Lavados. ¿Cuántas cosas menciona ahí lo que ha hecho el Señor? Mire, qué tremendo, hermanos, lo que Él. Esto era y algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconoce a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Cómo es posible que alguien pueda estar diciendo que es hijo de Dios y esté en problemas con los vecinos, esté en problemas en la iglesia, con hermanos, con hermanas? ¿Cómo es posible? ¿Qué le sucede a los que son hijos de Dios? Leamos lo que dicen los versos en donde estamos basando la predicación. Esto es necesario enseñárselo a la gente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ya hemos tratado eso. ¿Cuál es el amor? Llamados ser hijos de Dios, pero viene una tercera parte ahí. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando no entendemos esto, la gente, bueno, ¿y qué sucede ahora? Ahora que soy un hijo de Dios, mi vecino no se alegra, enojada está conmigo. Mis compañeros de trabajo, en lugar de alegrarse, lo que han comenzado es estarme molestando, burlándose de mí. Mi familia me mira así de lado, casi no me hablan. Necesitan nada más que solo yo les ande hablando. Hermano, van a suceder cosas en la vida de aquellos que somos hijos de Dios. Pareciera que esto no es comprendido por los hijos de Dios. No es entendido por los hijos de Dios.
Ciertamente que nosotros vamos a predicar y enseñar y a vivir el cristianismo, pero van a haber momentos en la vida de nosotros que nadie nos va a querer oír, que nos van a rechazar, que nos van a decir cosas incorrectas, ofensivas en contra de nosotros. Pero ¿qué le pasó al Señor? San Juan capítulo 1, verso 10. ¿Qué le pasa al Señor? San Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué tremendo que las criaturas no conocen a aquel que los ha creado. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero ¿qué pasó? Pero el mundo no le conoció. Por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a él. Y muchas veces, no, si no reciben a Cristo, es que es muy pesado, que habla mal, que no hay tales de esas. Que la gente no quiere al Señor, no le quiere conocer, no quiere. Puede buscar las palabras más adornadas que quiera, y si es posible tener un diccionario para ir acomodando todas las palabras que usted quiere que la gente oiga. Pero la gente, hermano, al Señor no lo recibieron. ¿Cuánto se ganó el Señor Jesucristo? Mire, Él dio la vida por estas 12 personas, pero una de ellas salió diablo. Y muchos de ellos no entendieron, no comprendieron. Y a la ida del Señor, ¿cuántas personas habían? Como 120 personas, hermano. El verso nos dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en él fueron creados todas las cosas, y las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado por medio de él y para él. Pero la gente no entiende eso. La gente no comprende eso. Y aún
gente que está en la iglesia no entiende, hermano, eso. No comprende que nuestra vida ya no somos, ya la vida de nosotros no es nuestra, la vida de nosotros es de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versos 6 y 7. El apóstol está diciendo así: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién es? El Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Quién es el Dios? El Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos, ¿para quién? Para Él. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Oiga lo que dice. Pero no en todos hay este conocimiento. Qué tremendo. Pero no en todos hay este conocimiento. Entonces hay que dárselos. Y eso es lo que recibimos el día de ahora. Mira, hay personas que han sido salvas, pero que no saben que han sido salvas. Hay personas que no saben quién es el que las salvó. No saben quién es el amor. No saben quién es Dios. Entonces hay que enseñárselos. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, ¿qué es lo que sucede? Se contamina. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaréis a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Mire, amado hermano, nosotros debemos de saber y entender, primero, ¿qué es lo que debemos de entender? El amor de Dios. ¿Quién es el amor de Dios? Jesús.
Lo segundo, que Él nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, y que los hijos de Dios ya no practican el pecado, sino que viven para Él. Los hijos de Dios deben de saber que todas las cosas fueron creadas por Él, y que Él creó al mundo, y Él vino al mundo, y las criaturas no le conocieron. Pero aún algunos, ya estando dentro de la iglesia, todavía no conocen que no debemos de vivir en la idolatría, que no debemos de participar de la idolatría, que no tenemos que estar en ello. El apóstol dice que hay algunos que no entienden esto. ¿Me entienden? ¿Qué vivimos ahora, este tiempo? Es tiempo de idolatría en nuestro país. ¿El Salvador de dónde? El Salvador del Salvador, ¿verdad? Salvador del mundo. ¿Es idolatría eso o no? ¿Qué se mueve alrededor de eso? Demonios. Y que nosotros no debemos de participar de ello, hermanos. Todo lo que hay, las ruedas en Consuma, las ruedas aquí por Don Rúa, las ruedas aquí en San Jacinto, donde quiera que ahora hay ruedas, esas son ruedas puestas solo para este tiempo. Eso es idolatría. La comida puesta, los elotes locos, que esto y que lo otro, que los dulces y que todo eso, eso es idolatría. Y yo generalmente casi siempre he mencionado esto cuando va a comenzar estas cosas. Está bien con aquellos que no les enseñan, con que no les dicen. Pero usted, hermana, usted, hermano, que aquí se le enseña. Si usted va a esos lugares, está participando de demonios. ¿Y de dónde toma esto el apóstol Pablo para enseñarlo? Lo toma del antiguo tiempo, de los dioses. Vayamos a Deuteronomio capítulo 32. De allá el apóstol Pablo ha revelado eso a la vida de él por Dios. Del verso 16 al 20 de Deuteronomio capítulo 32 y el verso 16 al 20. ¿Qué es lo que hace la gente? Dios dice: le despertaron a celo con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa e hijos infieles.
detrás de cada muñeco al cual se celebra, sabe que se mueven demonios, y todo lo que es puesto en venta en esos días, en esos lugares y en todas partes, conmemorando eso, nada más que es comidita de demonios. Todo lo que existe y está para siempre, de eso nosotros debemos de participar, pero no de aquello que cuando se celebran las cosas aparecen. Usted puede ir al Parque Libertad las veces que quiera. Ese ahí ha estado, ¿cuánto tiempo hace? Quiere ir al Parque Cuscatlán, quiere ir al mar, pero cuando hay acciones y todo lo que se hace en contorno a un ídolo, las personas que son hijos de Dios participan. Mire, hermano, Dios mira desde arriba. Pero eso, mire, por eso el apóstol dice, pero no en todos hay este conocimiento. Los de aquí lo tienen, ¿verdad? Los de aquí tienen este conocimiento. Si usted lo hace, va sobre su propia vida, hermano. Los de otra parte, ese es problema de ellos. Si allá no se los dicen, si allá no los enseñan, si allá no saben de eso. Pero si porque él es su amigo, él es su vecino, él aquí, mira que vamos allá y que vamos, usted ya sabe. Aunque sea su prima, su hermana, quien sea, usted ya sabe. Allá ella que no le han enseñado eso, pero a usted sí. Para eso hay lugares a donde están para siempre. ¿Quiere llevar a los niños a la rueda? Vaya ahí al ¿cómo se llama? Al Mundo Feliz. Ahí están las ruedas para siempre. Vaya al parque infantil. Ahí hay rueditas, hasta trencito. Vaya a Metro, mire, ahí anda un tren para arriba y para abajo. Súbase usted ahí si quiere subirse. Vaya. Pero usted, como hijo de Dios, mira cuál amor. Mira que nos ha llamado hijos de Dios. ¿Qué más? Si nosotros hacemos estas cosas que son desagradables a Dios, perdemos la esperanza a la cual estamos llamados. Nos desenfocamos de la esperanza que tenemos y comenzamos a ver todas las cosas que hay en esta tierra. Comenzamos a participar de ellas. ¿Y qué va pasando en nuestra vida? Nos vamos volviendo como éramos antes. ¿Pero por qué el mundo no nos conoce? ¿Por qué al Señor no le conocieron? En San Juan capítulo 15 y el verso 18 al 21. El Señor dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo.
Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Por qué el mundo no lo conoce? Porque el mundo conoce lo que es de ellos. El mundo ama lo que hacen igual todos. El mundo quiere lo de él. El mundo no quiere lo que no es de él. Por eso no nos conocen. ¿Sabe? Le gusta al mundo oír a alguien que ha sacado a Dios del mundo y comienza a decirles todas las cosas. No. Es bien raro, solo aquel el cual está poniendo una atención específica y ¡pum! Viene el Espíritu Santo a esa persona. Es el único que oye. Porque Dios ha sacado del mundo a aquellos, y a esos mismos ha puesto Dios para llevar el evangelio. Pero vienen y no lo quieren, no lo reciben, no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque no le conocen. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Tercero, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Pero hermano, usted y yo somos hijos de Dios. Pero Dios nos está diciendo, pero todavía no soy lo que debería de ser. Pero nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Eso nos debería de impactar a nosotros. Bueno, si ya somos hijos de Dios, pero Dios nos está diciendo que todavía no somos lo que deberíamos de ser. Eso debería de estar en expectativa en las vidas de cada uno de nosotros. Todavía no soy lo que debo de ser. Sí, todavía no sos lo que debes de ser. ¿Y cómo es que debo de ser? Eso nos debería de llenar a nosotros, siquiera de curiosidad, de pensar que todavía no soy lo que debo de ser. Eso quiere decir que vienen momentos en los cuales yo voy a ser mucho más diferente de lo que soy ahorita. ¿Qué es lo que debería de haber en un creyente? La vida de nosotros debe de estar en expectativa. ¿Qué va a suceder entonces con mi vida? ¿Qué va a pasar? O en espera, ¿qué es lo que va a suceder en mi vida? ¿Qué es lo que va a pasar? Todavía no soy lo que deberías de ser. Todavía me falta. Sí, todavía te falta.
Entonces eso nos debe de llenar de expectativa. ¿Qué es lo que más falta? ¿Qué es lo que va a suceder de nosotros ya siendo hijos de Dios? Hermanos, hay algo que viene de parte de Dios. ¿Cómo se llama el mensaje? Viviendo para la esperanza. Aquí comenzamos a ver ya lo que está en esperanza para la vida de nosotros. ¿Qué hay? Amados, ahora somos hijos de Dios y ahora se ha manifestado lo que habremos de ser. La vida de nosotros debe de estar en expectativa o en esperanza. ¿Qué es lo que va a pasar? Mire, ¿qué dijo el apóstol Pablo de ello? En el libro de Romanos capítulo 8, versos 19 al 20. Va a pasar algo grandioso, hermano. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios vamos a andar en las calles del Salvador para arriba y para abajo en manifestación. No. Es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también que gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que se ve, ¿a qué esperarlo? Hermano, viene la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Viene la transformación gloriosa de estos cuerpos mortales, de estos cuerpos de gloria. Viene ese momento tan trascendental en la vida de todos aquellos que somos hijos de Dios y que vivimos de acuerdo a lo establecido por Dios. Esa gloria de Dios viene para manifestarse, para apoderarse, para transformarnos, para darnos un cuerpo de gloria y quitar este que es corruptible, este que quiere solo las cosas de acá. Dios transformará con su poder de gloria cada cuerpo de nosotros. Esa es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, que este cuerpo corruptible se va a vestir de uno incorruptible. Y eso lo hará Dios. Eso será lo último que Él va a hacer. ¿Qué más dice? ¿Cómo vamos a hacer nosotros?
seremos como Él, porque le veremos como Él es. Hermano, aquellos que están en expectativa, en espera de ser como Él, tienen que seguir esperando, no corrompiéndose, no haciéndose como este mundo, no queriendo las cosas de acá, sino que deben de vivir en esperanza y decir: un día no voy a sentir lo que siento ahorita, porque voy a ser como Él, porque lo voy a ver a Él y Él me va a cambiar a mí, me va a dar un cuerpo de gloria y ya no voy a sentir estos deseos que ahora siento, ya no va a pasar en mí lo que ahora pasa. Porque viene la esperanza, viene el momento de Dios para la vida de nosotros. Pero mientras se llega, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo se debe de vivir? Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La esperanza de nosotros que Él, los que antes conoció, ¿cómo nos conoció Él? Antes. Usted ya sabe cómo éramos. Éramos hechos espíritus. Y Él nos hizo espíritu. Pero se perdió eso cuando entró el pecado. Pero dice el verso 29: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que quiere Él? En San Juan capítulo 17, verso 24: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere hacer Dios más? Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La imagen que nosotros vamos a tomar es la imagen ¿de quién? De su Hijo Jesús, de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cuántos tienen esa esperanza? Y aquí está el problema de aquellos que no tienen esa esperanza. Aquellos que todo lo que viene a este mundo les bota la esperanza. Aquellos que la presión de la situación que tienen les bota la esperanza. Aquellos que piensan nada más en estas cosas de esta tierra. Hermano, ¿cómo tú le vas a permitir que todas las cosas de este mundo te vengan a botar la esperanza que Dios te ha dado, que Él quiere que tú seas como Él? Que tú seas a la imagen de Él, que tú seas a la gloria de Él, que tú seas como Él es. ¿Cómo le vas a permitir?
que cosas de este mundo diabólicas vengan a tomar el control de tu propia vida. ¿Que acaso tú no sabes quién tú eres? Mucho nos falta ese sistema, ese panorama en nosotros de nuestra identidad. No hemos entendido que nuestra identidad viene de Dios y que nuestra identidad nadie la debe de robar, nada ni nadie de este mundo nos debe de robar nuestra identidad. Él dice que nos va a transformar nuestro cuerpo en un cuerpo de gloria, en un cuerpo como el de Él. Vamos a tener la imagen de Él, vamos a tener la semejanza de Él. Pero en eso debemos de vivir nosotros, en esa esperanza. ¿Qué dice el apóstol? Todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y aquí está el desafío. ¿Quieres tú ser como Él? Vive en la esperanza. Venga lo que venga, celebración de celebraciones, que eso no te bote tu mentalidad. Que los deseos que te dan, porque eso, mire, yo la única forma de cómo me río de esas cosas es cuando lo veo en las noticias, ¿verdad? Y veo cómo la gente grita, cómo la gente se desliza, cómo la gente se pone, y eso me da risa a mí. Pero bueno, la gente que va a esos lugares es la que no tiene esperanza, la que no sabe, la que es ignorante de esto, es la que va a esos lugares. Un hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, no va a esos lugares. No por religiosidad, no porque se lo dice en la iglesia, no, por convicción. Convicción. Por convicción en Cristo Jesús va a vivir en este mundo. ¿Cómo va a vivir? En esperanza. ¿Cómo va a vivir? El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 1 verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el Señor Jesucristo dijo en San Juan, en el capítulo 17, el verso 19: y yo por ellos, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El apóstol Pablo decía así en 2 de Corintios capítulo 6 versos 17 al 18: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El capítulo 7 y el verso 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación y de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y el apóstol Pedro decía en 2 de Corintios, Pedro en el capítulo 3, verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible en paz. Amados hermanos, esta es la esperanza gloriosa a la cual hacéis bien en estar a la espera de ella. Así que vivamos como Él vivió. Primera de Juan capítulo 2 versos 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? ¿Te van a botar la esperanza a todas las cosas de este mundo? ¿Te van a botar la esperanza a todo lo que viene y todo lo que va? ¿Te van a botar la esperanza a las celebraciones mundanas en esta tierra? Allá tú. La palabra se te enseña. La palabra se te da. Allá tú. Viviendo para la esperanza. ¿Cuál es mi esperanza? Que yo jamás volveré a ser el mismo. Porque Él quiere que yo sea como Él. Para ello, pues en este mundo yo tengo que vivir como Él vivió, agradando a su Padre todos los días que vivió en este mundo. Él agradó a su Padre. Entonces Él me ha llamado a mí, Él me ha escogido a mí, Él me ha puesto para que sea su hijo. Entonces yo voy a vivir como Él vivió, porque Él es mi ejemplo de vida, para que yo pueda vivir bien sobre esta tierra mientras esté aquí en este mundo. Esa es la esperanza a la cual Él nos ha llamado, que ya no volveremos a ser como antes. Seremos como Él por toda la eternidad. Se terminarán todas las cosas que sentimos en nuestro cuerpo. Ponte de pie. Y piensa en ello. Esta es la esperanza gloriosa a la cual hacéis bien en estar a la espera de ella. Así que vivamos como Él vivió.